Muy bien. Vamos a ir comenzando con algunos temas mientras van conectándose sus compañeros. El día de hoy vamos a ver primeramente en la parte práctica cómo manejamos las tecnologías de Internet, qué tecnologías se van utilizando, cómo las vamos a ir gestionando. Luego en la parte práctica y también complementaria vamos a ver algunos detalles respecto del Internet, respecto del manejo mismo que hay que hacer de la tecnología que está dentro de Internet y también el manejo de la censura, del tema de cuánto cubre en espacio Internet y cómo se puede también conseguir tener acceso a Internet por diferentes medios. Eso vamos a ir viendo el día de hoy. Vamos a ir viendo estos detalles relacionados con Internet. En otro punto, vamos a ir trabajando principalmente lo que son las tecnologías como Stoneboard para ir conociendo cómo ir haciendo un trabajo integral en Internet, que pueden ir trabajando los elementos y también cómo pueden ir integrando esto a sus proyectos integrales de desarrollo y todo eso. Eso vamos a ir conociendo cómo va a ir trabajando las herramientas de Internet en este caso, que van a ser algo muy importante y muy manejado en este caso. Entonces, de esos medios vamos a ir considerando estos puntos. Muy bien, entonces vamos a ir viendo eso. Luego vamos a ir trabajando con el Board para ir haciendo actividades, ir trabajando de manera práctica estos elementos y compartirles la información. Compartiremos los elementos iniciales. Vamos a ir esperando unos otros compañeros. Voy a compartir la pantalla para comenzar. Entonces vamos a ver los detalles de Stoneboard. Stoneboard es una de las tecnologías web más utilizadas, más manejadas en este entorno. Tiene muchas características relacionadas con el manejo de las tecnologías de tipo web, porque en este caso estas tecnologías de tipo web van a necesitar poder utilizar recursos y poder manejarse fácilmente en cuánto tiempo. Entonces vamos a ir viendo eso. Muy buenas tardes. Vamos a ir trabajando con tecnologías de Internet y luego ir repasando algunos temas que, bueno, son complementarios de lo que tenemos que ver.
para poderlo trabajar. Igual vamos a ver cómo podemos interactuar e ir trabajando equipos, grupos de trabajo utilizando esta herramienta, ¿no? Entonces vamos a ir permitiendo eso e ir trabajando los componentes que se tienen. Entonces sobre esos elementos vamos a ir trabajando e ir accediendo a estos elementos. Estaremos admitiendo para que se puedan conectar. Entonces sobre estos elementos va a ir trabajando esto del Storyboard. Entonces vamos a ir viendo en cuanto a detalles. Entonces acá para registrarme puedo usar mi cuenta Gmail, mi cuenta LinkedIn, mi cuenta de Outlook o de Hotmail y mi cuenta de Facebook, ¿no? Con esto puedo conectarme a este estándar. Les compartir el link para que lo puedan ir viendo mientras vamos ingresando, ¿no? Entonces en el starboard.com puedo conectarme accediendo con estos elementos. Igual hay aplicación móvil también para que puedan ir haciendo varios detalles, ¿no? Entonces, digamos, marco acá en la G de Google, me va a aparecer un mensaje, a ver, compartir la pestaña, me aparece este mensaje, yo escojo habilitar con mi cuenta el Storyboard, y tengo la cuenta con la que voy a habilitar el Storyboard, pero que cargue, listo, les compartiré esta pantalla, compartiré la pantalla que tenemos. Entonces voy a presentarles de nuevo esa pestaña relacionada. Entonces acá les dice ya comenzamos, verificamos, ajustamos el profile al nombre del usuario, escoja un plan, en este caso el personal, ¿no? El personal. Incluso acá también, bueno, y para estudiantes, este voy a usar, Next, porque es una herramienta que me permite trabajar varias cosas con internet para ir haciendo. Entonces, tú quieres usar Jamboard para hacer algunos talleres, talleres de clientes, manejar brainstorming de ideas, realizar actividades, manejar proyectos, o manejar proyectos, plantillas y procesos, frameworks ágiles, proyectos ágiles, resolviendo nubes de ideas y problemas, coordinación de encuentros, diseño, otros. Con esos elementos va a ir trabajando esta parte, ¿no? Entonces, con esos detalles va a permitir que podamos trabajar esto del Storyboard. Luego, entonces, diseño, gestión de proyectos, ¿no? Vamos a ir poniendo herramientas ágiles, bueno, vamos a poner, bueno, Jira, ¿no? Un ejemplo, no estamos viendo. Entonces, bienvenido a esto. Muéstrame todo alrededor. Y acá están todas las ideas, los storms, ordenar los storms, las invitaciones, los folders, hay carpetas que trabajamos. Si lo he puesto, digamos, he comprado la edición comercial, tengo derecho a eso. Cuentas de equipo, profile, ayuda. Entonces ahí va a ir accediendo estos elementos para poder trabajar estos componentes, ¿no? Entonces pueden usarlo para varios elementos y vamos a ver que trabaja con diferentes
detalles. Si le pongo Create a Storm, acá hago clic en este botoncito. Entonces acá está. Pongamos el nombre, digamos, personal 1. Escoja un tipo de Storm. Personal. Cuando digo personal es para que máximo hasta 5 usuarios me puedan colaborar. Entonces se puede ir haciendo trabajo colaborativo. Enseguida vamos a ver cómo va trabajando esto. Plantillas. Escogemos una plantilla para comenzar un Storm básico. Escogeremos la plantilla porque nos va a decir qué queremos hacer. Porque a veces dependerá mucho lo que queramos realizar y todo eso. Por ejemplo, acá, Canvas de modelo de negocios, Canvas Agile Scrum para ir manejando diseño de software, taller de expectativas del proyecto, donde podemos ver las expectativas del proyecto, retrospectiva básica para ir viendo cómo está avanzada, puntos de acción, entonces ahí se puede ir dando planificación. Los 6 sombreros, el Get Staff, vale decir, es para diferentes áreas esta herramienta. Y bueno, también por eso igual les voy mostrando esta herramienta para que la puedan utilizar ya y puedan acceder a esos elementos y puedan trabajarlo fácilmente. Entonces, en base a esos elementos, lo que voy a ir teniendo en este caso va a ser ir trabajando estos elementos y poderlos usar. Entonces, en base a esos detalles van a poderlo trabajar tranquilamente. Eso es algo que es muy importante. Luego, tenemos acá, bueno, vamos a ir viendo categorías, calendarios, equipos, marketing, frameworks, todos estos elementos. Por ejemplo, digamos, lo más tradicional, les van a decir, elabora un proyecto y define los tiempos, digamos, para, digamos, el cableado en un edificio, para ir poniendo en el edificio servicios de internet, wifi y varias cosas, digamos, les ponen ese trabajo, entonces project management, y acá voy viendo en base a los proyectos, ¿no? Por ejemplo, este es para 4 semanas, ¿no? Entonces, vamos a ver eso. Entonces, choose template, y con eso elegimos cómo va a ir trabajando esta parte, ¿no? Entonces, por ejemplo, entonces ahí va a tener, entonces va a tener 4 semanas de tiempo de línea, y acá indica el trabajo a realizar. Listo, y con esto le doy el check. Y ahí va, vamos a ir anotando los detalles, ¿no? Que va a ir teniendo y va a ir adicionando, ¿no? Pongamos actividades personales y acá le doy un check. Bien, entonces vamos a irlo adicionando. Vamos a ir adicionando diferentes elementos y podemos ponerles incluso colores. Vamos a seleccionar azul, digamos. Y ahí adicionar tareas. Marco, y también ya en azul manejando otro elemento, ¿no? Entonces, como pueden ver, estos detalles son independientes, ¿no? Entonces, de acá ya se puede ir viendo los detalles, ¿no? De acá los detalles de los features, cómo va utilizándose, cómo se va a ir mostrando y cómo va a ir accediendo.
y el estilo también. Con ese estilo se va a detener y se pueden ir adicionando notas, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces puede ir viéndose el detalle, ¿no? De los elementos que se pueden ir teniendo o ir ajustando, ¿no? La plantilla. Entonces va a ir acá escogiendo igual la plantilla, ¿no? Entonces cada plantilla va a tener sus características, secciones, círculos, esquemas, secciones de búsqueda, secciones internas que va a tener, el funnel right, el funnel up, el bullseye, el circle, todos estos elementos que van a ir incluyendo cómo va a ir trabajando esta sección en sí. Eso tengan en cuenta para considerar el trabajo que van a ir haciendo, ¿ya? Es algo muy importante para poderlo gestionar. Eh, También consideren que vamos a ir viendo esos detalles y trabajándolos en sí, porque acá, digamos, en estos proyectos, lo que se puede hacer es ir participando, usar el chat para ir trabajando con los usuarios, con tus compañeros en bloques de trabajo, si es que hay un trabajo grupal, las actividades como van a tener, las tareas como se van a ir realizando. Acá están todas las tareas. Entonces acá, esto primero lo vamos a ir adicionando. Y acá está la opción, convertir a index card, ¿no? Entonces voy a poder ir haciendo algunos detallitos, ¿no? Cómo voy a ir haciendo el proceso. Paso 1, con el mouse voy a el paso 1, paso 2, paso 3, etcétera, ¿no? Vamos a ir viendo los pasos que se van a ir realizando en sí para poderlo manejar estos proyectos, ¿no? Igual acá tienen las opciones para hacer comentarios, para hacer fotos, para ver asignaciones a una tarea y vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, bueno, las tareas igual acá vamos a ir poniendo los elementos y adicionando estos detalles, ¿no? Que se van a tener y que van a influir, ¿no? Entonces, sobre esos elementos va a tener estos detalles, ¿no? Que van a ir ayudando y manejando este aporte, ¿no? Entonces va a ser algo que va, con lo que se va a contar y lo que se va a manejar en estos casos. Entonces ella va a tener sus características internas, ¿no? Que van a permitir trabajar en las actividades. Entonces ahí va a tener estos detalles, ¿no? Igual puede ir haciendo búsquedas, digamos. Entonces ahí va a ir rescatando estos elementos y va a irlo ajustando, ¿no? Entonces por ahí va a ir esta parte. Entonces va a ir manejándose de esta forma para ir
pudiendo utilizarlos, ¿no? Igual puedo ir cambiando los estilos, ¿no? De acuerdo a lo que se necesita. Estamos ampliando, estamos viendo los reportes que puede ir generándonos. Y ahí puede ir generando reportes, ¿no? También de las tareas o actividades, ¿no? Entonces se adiciona otro documento, ¿no? Que va a tener adicionalmente. Se pueden ir adicionando elementos en base al gráfico que voy a hacer. Ventajas que esto lo puedo ir guardando automáticamente. También se puede ir haciendo, en este caso, algunos ajustes. Y se va viendo acá el estado, los votos, el tiempo y otros detalles que van a permitirnos diseñar estas tareas o actividades que vamos a tener. Entonces ahí va a ir notas y otros elementos que se van a ir adicionando. El chat, como vimos, será para el chat con los compañeros, con los colegas que se va compartiendo esto, actividades, tasks y estos otros. Entonces, para volver acá está Go to Dashboard. Entonces, que me aparece este, si quiero ir, ahí puedo duplicar o cerrar. Entonces, voy a cerrar en este caso. Y ahí se tienen los detalles que se van a utilizar. Luego, ya empezó. Entonces tendrías que decidir el ID y el key, ¿no? Eso siempre en toda actividad en línea. Quizá te piden el ID, es un código numérico que se compone de 6 dígitos. Y luego el stop key, que eso, bueno, es algo de texto, ¿no? Que se va a ir utilizando. De esa forma voy a ir trabajando y se va a ir adecuando. Y puedo ir uniéndome a estos componentes. Igual también puedo ir acá y viendo las invitaciones o ir creando más folders de acuerdo a la cuenta que tenga y la actividad de los stores, ¿no? Entonces puedo ir adicionando estos stores, irlos creando o irlos actualizando o eliminando, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que necesite, ya voy a ir adicionando estos stores. Generalmente el que más voy a usar, entonces de ahí va a ir rescatando las plantillas recientes o las plantillas diarias, ¿no? Muestran cómo va a ir trabajando y cómo lo va a utilizar. Resolución de problemas, que también nos puede ser útil también para ir haciendo esquemas o análisis de causa-consecuencia. Productividad, para tener ideas. Para hacer ideas de proyectos pueden manejar igual lluvia de ideas. Planificación PIB para ir viendo dependencias, tablas de dependencias, ir viendo cuadrantes de priorizaciones, otros elementos que pueden ir dando, que también es para ir viendo boards, para categorizar los riesgos, el diseño y pensamiento, entonces va dando los detalles que va a ir utilizando y cómo lo va a ir trabajando, y adicionalmente igual va a ir mostrando el
resultado, ¿no? Administración o gestión de ventas, planeación. Va a tener, entonces, sobre estos elementos va a ir trabajando esta herramienta en sí. Y ahí estoy metiendo, trabajar cosas como esto, para saber que cargue. Entonces, haciéndolo, bueno, bien, esperemos, de todas formas, está. Entonces, va a agregar estos elementos y puede ir adicionando los. Vamos a actualizar para que pueda mostrarnos todo lo que tiene internamente. Ya mapa de procesos. Ahora mismo está conectándose. Entonces ahí vamos a ir adicionando algunos elementos que se pueden utilizar, ¿no? O ir adornando, ¿no? Entonces voy a ir adicionándose ahí. Entonces vamos a ir teniendo estos detalles para irlos utilizando. Es algo muy importante para considerar. En este caso se va trabajando estos elementos y se van viendo estos detalles. Muy bien, entonces bueno, con esto estamos viendo esta herramienta que trabaja con diferentes componentes y que puedes ir viendo los stores, ¿no? Personales que tengo y cómo lo voy trabajando. Igual acá para cómo comenzar y cómo usar las plantillas. Y puede estar saliendo este componente o hacerlo entre los favoritos, ¿no? Ponerlo entre los favoritos. Entonces eso va a ir indicándonos esta herramienta para poder desarrollar ciertos puntos y haciendo la planeación de trabajos y actividades. Ahora bien, eh, acá generalmente lo que puede ir incrustando principalmente son detalles, elementos que puede ir poniendo. También puede ir haciendo, ir poniendo estos elementos y seleccionando, ¿no? Se puede importar las tareas, Word, fotos, Excel, PowerPoint, Outline, todo lo que puede ir adicionando en estos, este proceso, ¿no? Entonces puede ir haciendo eso y ir trabajando, ¿no? Duplique, digamos, que se duplique, digamos, administración, todo es un proceso, ¿no? Y puede ir enlazando, ¿no? O ir creando al siguiente, ¿no? Duplico y igual ya va mostrándome. Y así podría trabajar esto, ¿no? Entonces voy a ir relacionando estos elementos, ir duplicando, ir haciendo que sea una historia. Entonces eso hay que ir viendo y elaborando, ¿no? Esos elementos te van a servir y ser útiles. Entonces con esto puedes ir utilizando algunas herramientas para ir haciendo planificación o ver algunos elementos que tengamos ahí disponibles. Entonces sobre esos detalles vamos a ir trabajando todos los componentes. Muy bien, entonces vamos a tener estos detalles que se van a ir poniendo en sí para poderlo utilizar. Y se puede ir trabajando este detalle, ¿no?
Entonces, vamos a compartir algunas pestañas asociadas a esto de la tecnología de Internet. Entonces, en este caso el Internet, generalmente con elementos como el que hemos visto, que todo se puede ya trabajar directamente en la web. No tengo la necesidad de descargarme el programa como antiguamente, tenía que instalarlo el programa en la computadora. Los elementos están asociados con las tecnologías del Internet. El Internet generalmente tiene nuevas tecnologías, que generalmente se distribuyen y se denominaban tecnologías de información y comunicación, o TIC, como lo podamos decir abreviadamente. Entonces, esas tecnologías hacen referencia al uso del Internet como instrumento de comunicación, porque en este caso la comunicación la realizamos a través de redes de computador. Y hemos visto que en este caso el Internet va teniendo un origen desde una red ARPANET hasta la actualidad, ¿no? Cuando se puede ir teniendo y hablando de Internet propiamente dicho. En este caso, cuando llamamos de Internet, hablamos de simplemente la red. Internet es una red mundial que tiene millones de usuarios y muchos más ordenadores conectados en una amplia infraestructura de telecomunicaciones que permite que podamos ir viendo algún video, descargando programas, viendo documentos en línea, trabajando herramientas como esto del Starboard que les estaba mostrando, trabajando algunos componentes que son de tipo digital en el Internet para irlo trabajando. Incluso la reunión, la clase que estamos teniendo ahora, podemos ir viendo que lo manejamos con Internet. El Internet en sí es una de las herramientas que nos permite mantener comunicados. Entonces, el Internet no es en sí para un solo país, sino también es para muchas personas. Es decir, son esfuerzos que se hacen para ir conectando elementos que puedan ir interactuando entre sí, correos electrónicos, aplicaciones de Internet, que podamos ir generando información, deportes y otras herramientas que necesitamos utilizar. Entonces el Internet va a venir a ser algo, una herramienta que te va a permitir poder enviar mensajes de correo, trabajar en redes sociales, como hemos visto, estudiar en centros educativos sin importar dónde se viva, visitar bibliotecas, comprar todo tipo de artículos, organizar un viaje y así un largo etcétera. Todo eso las 24 horas del día y los 365 días del año. El Internet no duerme y cada día son más las cosas que podemos hacer en el Internet. En este caso, la red de qué está compuesta principalmente de equipos, servidores, los cuales nos proveen servicios, tanto de acceder a archivos utilizando esta plataforma, un navegador web, poder acceder a nuestro correo electrónico a través de otros protocolos de envío de correo electrónico, protocolos de email. También nos permite compartir y subir archivos a través de protocolos de envío de archivos o FTP. También nos permite ir trabajando servicios de envío de imágenes o señal a través de redes de comunicación que se utilizan y también tecnologías que pueden interactuar con los usuarios. El cliente siempre va a recibir información y el servidor va a ser el ordenador de administrar las funciones comunes para los ordenadores clientes. Toda esta red ha sido compuesta por varios clientes, ordenadores o uno más servicios. Todos estos elementos van a ser instalados y pueden ser utilizados tanto a nivel del servidor como a nivel de los clientes. Por ejemplo, si digamos ustedes están consultando esto del curso online que tenemos, lo que estamos viendo, la plataforma del TBS,
ahí están ya utilizando en este caso Internet instalado en un software que en este caso no está instalado en su equipo, pero que ustedes sí pueden acceder a través de un navegador web. En cambio, en otros softwares, otras versiones, se tiene que ir teniendo el programita instalado en el equipo. Por ejemplo, digamos quiero un Word, necesito instalarlo en el Word. En cambio, si tuviera Internet, ya podría agarrar y trabajar el Word online, ¿no? Utilizarlo en línea. Entonces, eso va a ser algo muy importante para poder trabajar estos medios. Entonces, los mensajes y las redes que generalmente tenemos al ámbito local, pongamos una casa, un edificio, vendrían a ser redes de tipo LAN que están conectados por medios locales y que son redes pequeñas, ¿no? Que en este caso máximo ocuparán algo menor de 1 kilómetro de longitud. En cambio, redes amplias, redes MAN o WAN, que son redes que cubren extensiones de unos 10 kilómetros equivalentes a la ciudad. Entonces puede ir generando estos dos tipos de elementos de Internet. Entonces mi conexión es por redes de área local o de área amplia. Generalmente si estoy usando mi Wi-Fi o mis megas, estoy hablando de un área local en este caso. En cambio, en área amplia, estoy hablando ya de servicios de telefonía donde estoy conectando estos elementos y los estoy relacionando entre sí. Entonces, a través de esos elementos va a ir trabajando el Internet. El cable de cobre es uno de los elementos que utiliza Internet para ir trabajando, porque recordemos que trabaja a través de telefonía, que eso es los inicios del Internet. Solamente se conectaba a la línea del teléfono, podías agarrar el teléfono e ir aplicando algunos códigos para irte conectando al Internet. Obviamente el teléfono, bueno, chispeaba y bueno, tiene un costo que es un poquito fuerte, ¿no? En esos momentos era bastante costoso tener Internet. El Internet generalmente trabajaba a través de módem y a través de esos mecanismos podía conectar el Internet a la computadora y hacía que la computadora sirva para poder ir trabajando, ¿no? En tiempos anteriores, estoy hablando de la anterior década incluso, que había esos servicios de conectarte a Internet. Luego venía también, en este caso, el cable coaxial que se utilizaba. En este caso tiene mayor capacidad que el cable de cobre y es menos sensible a las interferencias. Claro, porque en el cable de cobre, generalmente, si existe un poco de electricidad o algo cercano, recordando que el cobre trabaja como un elemento conductor, puede distorsionar la señal, puede generar problemas y que la señal no llegue completamente. Por tanto, se puede utilizar un cable coaxial. Ese cable es mejor que un cable de cobre, es el cable que se utiliza para la televisión por cable, pero igual, también el cable que ahora ya utilizan para irte transmitiendo internet, porque en el internet ya pueden conectarlo al modem, al router modem Wi-Fi, y ahí puede generar ya una señal que se convierta en una señal de internet. Eso va a ser algo que puedes ir utilizando. Satélites también es otra opción y fibra óptica. La fibra óptica son filamentos de vidrio delgaditos que generalmente se los limpia con un papel y de ahí se va a ir conectando y se va haciendo las pruebas con sensores de redes de fibra óptica para ver si en este caso la fibra óptica está en buen estado y está bien manejada, porque la fibra óptica, como es óptica, está trabajando con mecanismos de vidrio y otros elementos que son delgaditos, es un poco delicada, ¿no? La fibra óptica. Entonces, la fibra óptica va a tener esos elementos que van a permitir conectar estos medios y poderlo trabajar. Es a través de esos filamentos que la conexión de internet se hace mucho más rápida. Vale decir, si bien
utilizamos el cable de cobre, tarda, es lento, por eso si internet llegaba máximo hasta 128K, con cable coaxial en este caso, ya ha ido mejorando mucho más, se puede llegar en este caso a velocidades de 100 megas hacia arriba, hasta 1 giga, pero si quiero llegar a más de 1 giga de velocidad, fibra óptica. La fibra óptica es bastante rápida y permite que uno pueda conectarse rápidamente al internet. Entonces, eso es parte de las tecnologías con las cuales va trabajando el internet. Esto es la fibra de vidrio. Estos se conectan, estos elementos de fibra de vidrio, y con eso va transmitiendo rápidamente la señal, en este caso. ¿Por qué? Porque el objetivo del vidrio es que vaya a una velocidad rápida. Porque como estamos viendo, digamos, ponemos, digamos, algún evento, digamos, un partido, un juego en la televisión, ponemos, digamos, las radios, si queremos escuchar las radios. Mientras la radio está cantando ya algún suceso, digamos, un saque de esquina, en la tele es decir, estás viendo los primeros pases antes de que entre el saque de esquina. ¿Por qué? Por la velocidad. Por más que estés con cable, es un poco lento en ese aspecto. Entonces, en eso consiste esto de la fibra de vidrio. Otra opción, la fibra óptica, perdón, la fibra óptica va a tener opciones y alternativas tales como satélite en este caso. Entonces, el satélite también es importante. ¿Por qué? Porque trabajamos a través de un sistema de microondas y de señales satelitales. Por ejemplo, pongamos, por ejemplo, yo sí puedo agarrar, digamos, y conectarme a un satélite que tiene conexión de internet, pongamos, por así decirlo, una conexión de internet experimental o con fines educativos, puedo levantar el satélite y direccionarlo y poder rescatar esa señal y enlazarlo a un router Wi-Fi. Y ese router Wi-Fi puedo compartir esa señal a mi celular, a mi computadora, a otros dispositivos, ¿no? Entonces el Internet va a ayudarnos bastante a podernos conectar en sí con estos elementos. Y las tecnologías de Internet, también valga la aclaración, son tecnologías que trabajan sobre herramientas de Internet, ¿vale? Es decir, como es Stoneboard, hay varios que solo te piden que te conectes con tu correo electrónico y de ahí ya tú comiences a usar su plataforma, ya sea para gestionar proyectos, para gestionar archivos, para gestionar redes de almacenamiento, para gestionar videos, tu biblioteca de videos, también para poder seleccionar otros componentes adicionales, pongamos por ejemplo, como juegos, como televisión, como transmisión de eventos de paga, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, quiero usar, digamos, Netflix, igual, voy a necesitar del Internet y las tecnologías asociadas a eso, que son tecnologías que están desarrolladas con sistemas informáticos, sistemas de información, que agarran y transforman los datos que tú les das en información, con el fin de habilitarte los accesos para que puedas utilizar este mecanismo y puedas también desarrollar tus conocimientos y también puedes desarrollar tu trabajo fácilmente. Entonces, esos sistemas de información trabajan con bases de datos en Internet, lenguajes de programación que están asociados a Internet y son tecnologías que te van a permitir manejar varias cosas. Todos son sistemas informáticos. ¿Por qué? Porque te van dando datos. Por ejemplo, en las redes sociales. Detrás de Facebook hay una base de datos, hay un lenguaje de programación y hay una información que te da acerca de quiénes se conectan contigo, quiénes te escriben, a qué hora te escriben, etcétera, etcétera. O digamos, si tienes tu página en el Facebook, digamos, cuántas veces la han visitado, quiénes son los visitantes más asiduos y cómo está ampliada esta página, ¿no? Entonces, esos elementos se pueden ir viendo y trabajando en sí para poderlo utilizar en cuanto al manejo del Internet.
Entonces va a ser algo muy importante para poder ir seleccionando estos elementos que se van a ir utilizando y gestionando fácilmente, ¿no? Esos elementos son un detalle que se va a ir tomando en cuenta en sí para poderlo utilizar y para poder trabajar estos elementos, ¿no? Entonces, esos detalles vamos a ir viendo, vamos a irlos utilizando y gestionando a través de esos elementos, ¿ya? Entonces, de esa forma se va conectando el Internet y vamos teniendo herramientas. Pero si bien Internet es una autopista de la información, también en Internet hay situaciones que pueden ir surgiendo en el Internet por el tema de la información que genera. No toda la información del Internet es válida o no toda la información que ves en Internet es real. Entonces, como puedes ir viendo, la censura influye en Internet, porque en Internet también puede censurarse ciertas cosas o ciertos elementos. Hay situaciones en las cuales eh, se puede considerar que la censura debería ser en cierto modo limitable, ¿no? Decir, digamos, hay cosas que no pueden ver menores, así que sí, se puede en esos casos sí restringir todo eso de cierta forma o bajo ciertos filtros, ¿no? Que pueden existir. En cambio, en el caso de otro tipo de censuras, es un poco complicado, ¿no? Generalmente en el Internet pueden ir existiendo censuras, ¿no? En el Internet en cuanto a ese manejo de Internet. ¿Por qué? Porque se puede ir censurando contenidos, puedes ir censurando lugares o sitios o portales, como sucede en las redes sociales, ¿no? Que Facebook, si alguna vez has vulnerado tu comportamiento, te tiene bajo amenaza de cierre definitivo tu cuenta. ¿Y eso por qué? Porque en este caso, este tipo de características o de cuentas se pueden ir prohibiendo si es que se considera que se ha vulnerado algo grave. O también, igual, si hay pongamos, una veintena de personas, una centena, pongamos, de personas quejándose de una publicación, todo eso, pueden vulnerarte y pueden sancionarte y tenerte un año bajo observación. ¿Qué sucede? Si en ese año demuestras que has cambiado de actitud, que has cambiado de, de tu forma de ser en el Internet, por así decirlo, ahí van a ir mostrando y diciendo que en este caso ya ha cambiado sus rasgos que tal vez eran un poco dañinos y ahora está más tranquilo el usuario, así que se le quita la advertencia, ¿no? Entonces eso es censura. Tal vez puede ser por situaciones que suceden y todo eso. Así que al publicar siempre tener el cuidado de manejar ciertos datos e ir viendo los detalles, porque datos hay apagones de Internet que pueden ir teniendo estos elementos, ¿no? Entonces, eso ha sido algo muy importante para poder trabajar por conexiones, ¿no? De Internet. Digamos, entre los países que más restringen su Internet están China y Corea del Norte, que restringen a través de programas informáticos y todo eso que se puede bloquear en Internet. Es como en el caso cuando, digamos, tú navegas, digamos, pongamos en el instituto, en las páginas, y digamos, quieres acceder, digamos, pongamos, a descargarte algo. En algunas páginas te va a votar que no. ¿Y es por qué? Porque hay un firewall, una herramienta con reglas que prohíbe que puedas ir haciendo descargas de ciertos sitios. O digamos, quieres poner, digamos, a escuchar Spotify, igual, te puede ir bloqueando para que no accedas a esos elementos. Entonces, también hay servidores para ir bloqueando la conexión de Internet a nivel local, que se los denomina firewalls, para ir bloqueando estos elementos. Y también igual, accediendo a la configuración del router y con guía técnica, se puede también ir bloqueando, en este caso, el acceso a determinados sitios de Internet.
Por ejemplo, digamos, la persona es muy fanática de entrar a sitios de juegos en línea. Entonces se pueden ir creando reglas en los sitios que sean de gamers o relacionados con Xbox o otras plataformas de juegos sean bloqueados definitivamente, ¿no? Que no pueda entrar ninguno, que le diga, le aparezca el mensaje, tu proveedor de internet te ha liberado, ha quitado este componente. Tu proveedor de internet ha hecho esto. Tu proveedor de internet ha hecho esto. Entonces, puedes ir viendo que hay censura que también es también de modo interno. Y en eso siempre hay que tener mucho cuidado, porque en este caso en el internet va viendo en estos detalles que se pueden ir trabajando y utilizando, ¿no? Para esos elementos. Entonces, por ejemplo, esto sucede en China. Muchas personas en China no saben qué es Twitter, qué es WhatsApp, qué es Facebook, ¿no? Tienen su propia red social, Weibo, que se parece al Facebook y todo eso, ¿no? Con el fin de ir controlando y también ir prohibiendo algunas cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que existe en el Internet, así que si bien en Internet es una gran autopista de información, siempre va a existir algo de la censura en sí, que va a ir afectando a estos elementos y va a ir trabajando con temas y bloqueos electrónicos, ya sea con fines de censurar algunas publicaciones que no son recomendables o también con fines de censurar contenidos de tipo político o con fines políticos, ¿no? Entonces, esos temas existen en Internet y se pueden ir haciendo. Y me podrían decir, y si digamos, pongamos, pasa esto de que, digamos, se les ocurre, digamos, algún día censurar Facebook, digamos, acá en Bolivia. Hay formas de acceder a las páginas, solamente que toman tiempo y también hay que evitar y correr el riesgo de tener esos temas. Pero sí, se puede utilizar servidores proxy para poder saltar esos bloqueos y poder acceder a estos detalles, ¿no? Entonces, esos elementos de estas herramientas van a permitirme acceder a estos elementos o detalles por más que me lo vulneren. Digamos, pongamos, tal persona ha dicho que mi página no va a ser vista en Bolivia, ¿ya? Pero yo me puedo saltar, entro a un proxy y veo la página tal cual está. Entonces, teniendo en cuenta esos elementos, uno se puede saltar los elementos que se tienen en esta herramienta. Entonces, sobre esos detalles va a ir trabajando este componente, ¿no? Eso va a ser algo muy importante. Entonces, si bien hemos visto que hay herramientas tecnológicas que nos simplifican el Internet, que podemos en el Internet hacer todo lo que hacemos prácticamente como si estuviéramos en el escritorio de nuestra computadora, y además de paso lo tenemos online, podemos llevarlo a la calle, al celular, en un café Internet, aunque teniendo cuidado, como decía, utilizando la sesión de incógnito para que nadie les doble información, presionando, ya saben, estos accesos del Control Shift N, usar pestañas de incógnito para evitar acceder a sus datos. Entonces se puede ir trabajando así continuamente. El Internet en sí tiene un determinado elemento, ¿no? El Internet tiene un tamaño grande en este caso que se puede utilizar. El Internet va escalando tamaños generalmente. La información de Internet es grande, es amplia. Es como ese acertijo esa progresión geométrica del tablero de ajedrez, que es infinita prácticamente. Por eso, en este caso, el Internet es bastante grande. El Internet generalmente pesa actualmente un zettabyte de datos de Internet en este caso. Entonces, bueno, viendo nuestras equivalencias, equivaldría a un gigantesco cubo de 10 kilómetros cuadrados
que va a tener este tamaño. ¿Y cuánto equivale un zettabyte? En este caso va a equivaler a 10 a la 21 bytes. En este caso, 10 a la 21. Vale decir, muchísimos ceros que se puede tener en estos casos. Entonces, el zettabyte es una información amplia que se puede guardar. Buen ejemplo, buscadores como Google, que guardan esa información porque van rescatando dentro de su sistema de búsquedas, van rescatando nuevas direcciones web, nuevos datos, nuevos elementos encontrados, y todo eso. Entonces, a zettabytes va a ser, en este caso, 10 a la 21. Entonces ahí tenemos de kilobyte, que era 10 a la 3, megabyte, que era 10 a la 6, gigabyte, 10 a la 9, terabyte, 10 a la 12, de donde guardamos discos duros actualmente. Luego viene petabyte, 15, 10 a la 15, que eso ya es para servidores. Exabyte, que es para servidores mucho más amplios y de alta precisión. Y zettabyte para servidores ya de búsqueda de información o de la NASA, ¿no? 10 a la 21. Y luego sigue yottabyte, ¿no? Que son amplios. Vale decir, va creciendo ampliamente estos elementos y ya están dando nombres hasta incluso cuando ya son potencias bastante amplias, elevadas hasta la 2 a la 80, ¿no? Entonces, ya estamos considerando que esto va a ir creciendo ampliamente. Entonces va a manejar estos elementos y va a ser bastante grande en este caso el Internet y bastante amplio en este caso. Entonces se va utilizando estos detalles tomando en cuenta esos valores, ¿no? Entonces la tecnología va a ir ayudando al crecimiento de la información y de los datos. Eso tengan en cuenta y considérenlo cuando va trabajando con el Internet. Y por último, recordemos que el Internet en este caso ha ido cambiando nuestras tendencias, nuestro manejo, nuestros elementos de relación, porque el Internet se ha vuelto una super autopista de la información. El Internet va permitiendo que podamos nosotros utilizar tecnologías que ya antiguamente no pensábamos. Por ejemplo, los pedidos en línea. Haz un pedido y ya te llega a domicilio, ¿no? Ya solo le das la ubicación y listo. Ya llega eso. También en este caso igual, para ir haciendo compras o reservas online. Ya puedes ir haciendo reservas de productos o compras de herramientas, etcétera, etcétera, por internet. Incluso también ya actualmente ya los bancos ya permiten que uno habilite su tarjeta de débito para ir haciendo compras por internet. Entonces, esto ha ido creciendo continuamente, ha evolucionado bastante y ha ido dando un crecimiento amplio en la sociedad que cada vez ya está más familiarizada con la tecnología, ¿no? Que cada vez va a necesitar más de los elementos tecnológicos para poder crecer y utilizar. Entonces, esos elementos van a ser utilizados y manejados continuamente. Entonces, esos detalles va a ser algo muy importante. Entonces, con estos elementos todo ya tiende a ser online y que podamos ir utilizando incluso aplicaciones que nos den nuestra ubicación, nuestros datos y todos los elementos que necesitamos para ir trabajando estas herramientas del Internet, ¿no? Entonces va a ser muy importante. Ha dado varias oportunidades de comunicación para poderlos mantener conectados, sobre todo por la coyuntura actual. Igual antes de la coyuntura para utilizar WhatsApp o Telegram para comunicarnos. También ir accediendo a los elementos, a la educación, es decir, el Internet y las comunicaciones
con el futuro que existe en lo que es de tecnologías, porque igual van a permitir crear superautopistas y bueno, también están contribuyendo a generar sociedades de conocimiento, que eso anteriormente no se veía estos elementos ni se los utilizaba, ¿no? Pero era algo muy importante para poder conocer algunas herramientas, ¿no? Entonces, sobre esos elementos he ido trabajando el Internet en sí para poderlo relacionar y utilizar. Entonces, va a ser una revolución no solo en el plano tecnológico, sino también en el plano individual y en la estructura de la sociedad, porque tenemos una sociedad más tecnócrata, ¿no? Que trabaja sobre las tecnologías, ¿no? Están viendo cómo con el celular uno va a estar, ahí está, ¿no? Viendo un ratito sus mensajes, sus contactos, y listo, ¿no? O viendo las respuestas que tiene, o tal vez tiene una llamada, algún mensaje importante, igual va a ir utilizando las herramientas que tiene ahí disponibles. Entonces va a ser algo muy importante. Internet y el activismo social igual también sirve para eso. Hábitos de consumo, porque también ya puedes ir conociendo qué opciones hay o qué lugares existen para también, digamos, ir buscando comprar algo o comer o tal vez ir a algún lugar, un cine, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces va a ir creciendo. Igual en Internet también ha ido creando a través de las tecnologías de las monedas, de la tecnología blockchain para ir trabajando también monedas, ¿no? Maneja economía y monedas, ¿no? Tipo Bitcoin que tienen su costo y su valor en Internet, ¿no? Entonces ha ido haciendo que puede ir creciendo el Internet y se va teniendo comunicación social, innovación, móvil, conectividad en nuestras vidas. Claro, ya no, ya todo lo que se iba pensando ya se está haciendo y todavía queda alguna brecha un poco más, y es la digitalización, la realidad virtual, que es poder tener ya aparatos que puedan convertir nuestra mesa en una computadora para poder ver noticias, estamos tomando café, ¿vale? Es decir, ya se está trabajando con esos elementos tecnológicos que pueden ir ayudando a ir haciendo mucho más fácil y simple nuestra vida. Y también los dispositivos cada vez son más delgados y más pequeños. Entonces, eso también es parte muy importante para considerar con estos elementos. Entonces, como hemos visto, con el Internet se puede ir haciendo muchas más actividades que debemos tomar en cuenta. Muy bien. Entonces, a ver, es 6 en punto. Pueden ir registrando su asistencia, no se olviden de eso, por favor. Mientras voy preparando y compartiéndoles la otra pantalla, ¿no? Ya, muy bien. Entonces acá, bueno, estoy usando la tecnología de Google Drive, que es una tecnología que pueden usar para ir trabajando más elementos. Bueno, en este caso les explico Google porque es, bueno, lo que más se asemeja también a las tecnologías de Microsoft que hemos visto para poder ir haciendo actividades y todo eso. Por ejemplo, vamos a ir viendo, les compartiré primero el link para que ustedes puedan irlo viendo mientras están conectados. Entonces, como les decía, acá puedo ir creando nuevos elementos, ¿no? Puedo ir creando acá nuevo y documentos de Google, que decíamos que es como su Word de Google, hojas de cálculo,
presentaciones en Google, que al igual la anterior ya les mostré más o menos cómo trabajan estas presentaciones en Google Online. Formularios de Google, los formularios de Google. Vamos a ir viendo eso y luego vamos a ir entrando a ver más detalles. Entonces acá me da formularios para hacer en Google. ¿Qué puedo hacer con estos formularios de Google? Puedo hacer principalmente encuestas y también algún cuestionario, ¿no? Para ir evaluando algo o algún conocimiento, ¿no? Por ejemplo, en este caso con los Google Forms pueden ir ahí haciendo, digamos, una encuesta de comunicaciones, digamos. ¿Listo? Ahora doy al título, acá la pregunta 1, opción múltiple, sí, opción múltiple que sea, y que diga, en este caso, en el caso de uso del Internet, que vamos a poner por cuáles medios se conecta. ¿Por cuáles medios se conecta? Opción 1, bueno, acá las casillas, vamos a hacer que sea opción múltiple, porque son varios. Internet ADSL, Internet Dial-Up Modem, en este caso Internet satelital, Internet móvil. ¿Listo? Perfecto. Y acá tengo la evaluación. Acá puedo ir con vista previa y puedo ir haciendo que llene la persona los elementos de lo que quiera. Bueno, vamos a permitir que seleccione más de uno. Acá voy a irme a los puntos suspensivos. Vamos a ir haciendo que seleccione múltiple. Vamos a ver acá. Así de verificación. Haremos una vista previa de esto. Salir más. Vista previa. Y ya puedo ir seleccionando. Miren, ya seleccionó los que utilizo. Entonces puedo ir haciendo eso para ir valorando a la persona. Realmente cuando hago encuestas, esto es para ir viendo y probando dudas o ir investigando acerca de algún tema, ¿no? Se puede ir rescatando los datos y decir cuántas personas usan Internet ADSL, cuántas utilizan satelital, cuántas utilizan Internet móvil, ¿no? Y con eso se puede ir viendo o definiendo, ¿no? Cuál elemento es. Y con esto lo hago obligatorio. Entonces, Google, aparte de permitirme hacer trabajo con este tipo de redes, de poder gestionar temas tales como, en este caso, el tema de tener documentos de Google, de tener hojas de cálculo, de tener presentaciones o formularios, me va a permitir poder hacer también encuestas, ¿no? Que también son importantes para tal vez obtener información acerca de algún tema o también con el fin de hacer igual preguntas, ¿no? Entonces puedes dar esos datos y crear estos formularios con la opción enviar. Acá me voy a este ladito, abreviar la URL y copio este elemento, ¿no? Copio esta dirección. Copiar y ahí ya pueden responder a esta consulta, ¿no? Por ejemplo, esta consulta, a ver, envío para que la puedan responder con con sus datos, nada más. Pueden irlo llenando y ahí pueden ir respondiendo. Ya. Una vez que ya he hecho eso, esto, me voy a la sección de respuestas y espero las respuestas. Cuando quiera cerrar la encuesta, solo
descliqueo esto, ¿no? Me dice, ya no se aceptan después, ¿no? El ojito ya te lo marca. Si no, va a estar acá visible, ¿no? Como ahora, bueno, les he compartido y bueno, pueden ir respondiendo esa pregunta. Ahí está, se aceptan después. Perfecto. Entonces, con estos elementos podemos ir viendo todo lo que son las tecnologías de Google. No se olviden completar su asistencia, eso lo recuerdo una vez más. Bueno, entonces hemos visto estos elementos que se pueden ir utilizando. Entonces Google tiene esa capacidad su Drive. No solo te permite hacer lo básico, sino formularios. También acá te permite ir gestionando dibujos, también para ir dibujando gráficos que se pueden utilizar. Gráficos para ir generando ciertos elementos, ¿no? Entonces ahí en esta herramienta de Google, lo que ustedes pueden ir haciendo es ir creando algunos gráficos, ¿no? Por ejemplo, pueden ir adicionando formas, ¿no? Ir generando gráficos que necesito hacer de avisos, de formas. O de incrustar texto, ¿no? Y este texto igual darle formita, ¿no? Y acá poder ir ampliando el color del texto, ¿no? Entonces va a ir adicionándose con estos elementos, ¿no? Y también, bueno, puede tener un formato, puede incrustarse el objeto tipo borrar, estas opciones para darle la forma, ¿no? Una sombra paralela, que haga reflexión, de su tamaño y rotación, como quiero que esté la escalada, quiero que baje un poco, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí voy a ir haciendo con estos dibujos una especie de dibujo que se puede ir utilizando, ¿no? Usando esta pestaña, ¿no? Usando esta pestaña y pudiéndolo ver, ¿no? Entonces acá puedo ir creando dibujos para poderlo utilizar esta opción, ¿no? Acá puedo ir incrustando, acá puedo ir cargando lo que necesito y lo que necesite trabajar, ¿no? Entonces acá le pongo el título y acá voy adicionando elementos, ¿no? Para ir llenando y todo. Color de relleno, por ejemplo, digamos acá color de relleno, yo quiero que sea verde, ¿no? Acá color de relleno, yo quiero que sea rojo. Acá este color, color de relleno, que sea un plomo. Perfecto. Y esto que sea de color lila, digamos. Entonces le voy poniendo los colores que deseamos utilizar. En esa opción se puede trabajar. Igual, como les decía, acá pueden ir creando una encuestita y pueden irla llenando, ¿no? Simplemente desde acá le agregan la pregunta y van a agregar los elementos. Uno puede agregar la opción o quitar. Eso ya dependerá mucho. Y como decía, con esta opción enviar, selecciono acá, abrevio y comparto, ¿no? Puedo compartir. Entonces, en estas opciones, la herramienta va a ir trabajando con estos elementos. Entonces pueden ir desarrollando acá en esta herramienta de plataforma de Google Drive toda la información que ustedes deseen mostrar, que deseen corroborar, que deseen utilizar o que deseen acceder en este caso y lo pueden ir trabajando en sí con todos los elementos que va a ir teniendo en los detalles, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante y se va a ir utilizando y tomando en cuenta en este caso para poderlo utilizar y acceder a esos elementos.
Esos son los detalles que se deben ir tomando en cuenta encima. Vamos a ver algunos más. Acá puede ir creando, bueno, página web, puntos en los mapas, es decir, donde está ubicado alguna ubicación que quiera mostrar, algún sitio en particular. Google Jamboards, ahí voy a hacer clic acá. Esto, bueno, es la pizarra de Jamboard y ahí se puede ir trabajando la pizarra, ¿no? Para poder ir generando algunos elementos, ¿no? Que eso vamos a ir viendo. Por ejemplo, digamos acá le voy a poner el título, un ratito cargue, voy a compartir la pizarra, les dato esto y vamos a mostrarles cómo funciona la pizarra. Entonces tiene miles de utilitarios el Internet. El Internet solo necesita nuestro correo electrónico y es creado en Gmail, que sería la mejor recomendación. Acá vamos a poner como pizarra IV, vamos a ver, tengo ahí la pizarra IV, entonces puedo acceder a comenzar a hacer dibujos, ¿no? Entonces puedo ir escribiendo, ¿no? Con la pizarrita. Entonces puedo ir trabajando con la pizarra, voy a ir utilizando. O acá, conectarla a mi aplicación web y, digamos, decir, y voy escribiendo. Entonces ahí ya voy marcando los puntos. Ahora lo que están viendo es lo que estoy usando. Entonces el borrador, vamos a hacer que este borrador entonces ya puede ser un dibujo y adicionando los elementos que vea conveniente. Este, y acá podemos ver este punto, ¿no? Eso se puede ir trabajando, ¿no? Entonces va a ir conectándose, entonces ahí va a ir generándome los dibujos que necesite considerar, ¿no? Entonces con esto ya tengo la pizarra, ¿no? Puedo ir pasando la pizarra o puedo ir haciendo algunos elementos, ¿no? Y estoy señalando algunos puntos que son líneas temporales, ¿no? Que puedo ir utilizando y manejando, ¿no? Para poderlo utilizar. Por ejemplo, si quiero escribir algo, ya. Entonces ahí voy adicionando una nota, ¿no? Entonces eso también puedo ir poniendo e irlo cargando, ¿no? Entonces con estos elementos puedo ir adicionando esto, puedo ir adicionando el texto que se considere necesario, etcétera, ¿no? Esos elementos se van a ir adicionando y manejando con estos detalles, ¿no? Que va a ser algo muy importante para considerar con estas herramientas, ¿no? Que van a ser elementos importantes para poder
trabajar nuestros detalles, ¿no? Que necesitemos hacer para el internet. Entonces, acá con el Google y sus herramientas se puede ir trabajando varias cosas, ¿no? Entonces, en este caso, Google no se queda ahí solo, ¿no? No se queda, como decía, pueden adicionarle algunas herramientas. Entonces, acá, digamos, por ejemplo, conectar a más aplicaciones y puedo ir adicionando algunas aplicaciones adicionales más para complementar, ¿no? Para ir viendo en base a las categorías, ¿no? Que yo quiera utilizar. Por ejemplo, digamos acá servicio. Entonces acá puedo ir haciendo dibujo, puedo ir grabando audio, puedo generar código, puedo ir extrayendo archivos zip, puedo grabar la pantalla para ir tomando en cuenta esto. También puedo hacer un YouTube Uploader para subir, en este caso. Puedo utilizar esto para explorar, ¿no? Todos los links, todo lo que tenga en mis archivos, ¿no? Entonces, digamos, quiero alguno de estos, por ejemplo, digamos, vamos a ver, al Free PDF Editor, acá, esperamos a que cargue y acá, y a instalar, continuar. Ahí me dice si le doy permiso, selecciono, le voy a dar permiso, que cargue, ¿sí? Permitir, le doy, permitir, esto luego lo puedo evocar, el dato que quiera, mi correo. Luego voy a compartir la pantalla para que lo puedan ver, porque bueno, igual ya se ha ido la pantalla. Vamos a compartir la pestaña de la unidad. Listo. Acá está, se configura a Google Drive, aceptar y hecho. ¿Listo? Entonces, listo. Con esto cierro. Digamos, quiero abrir un archivo, este, abrir con, y está, Free PDF Edit. Y te va a permitir abrir ese archivo usando las herramientas que estén disponibles, ¿no? Entonces ya voy a ir trabajando el archivo y el documento que necesites mostrar, ¿no? Usando esta plataforma o irlo mostrando. Si no quieres abrir con esa herramienta, abrir con Lumin PDF, digamos, y ya te va dando las pautas, ¿no? Cómo lo va a abrir y cómo te lo va a leer el documento. Ya, esto va a querer tener acceso, igual le voy a dar permisos. Elijo usar esa herramienta y que cargue. Que permita y permita, ¿no? Y que vaya abriéndola y vamos viendo cómo va viendo esa parte, ¿no? Entonces voy a ir cargando. Entonces esto lo voy a activar, que cargue un ratito y va a cargar esos elementos, ¿no? Ahí que esté cargando, acá ya va a cargar estos elementos
archivo está más ordenado en Google Drive y esperamos a que cargue. Entonces lo va a cargar en unos minutos y lo vamos a ver. Esperamos, el archivo lo bueno es que es pequeño para poderlo utilizar en este caso y se puede ir trabajando, ¿no? Entonces son estos elementos que se pueden ir utilizando, ¿no? Entonces de esta forma va a ir trabajando esta opción. Bueno, mientras va cargando, pues les mostrando igual, bueno, acá, mientras tanto, digamos, pongamos un caso, digamos, quiero que esa aplicación la aplicación que instalé anteriormente ya no la necesite, digamos. Entonces puedo ir acá, conectar a más aplicaciones, y las aplicaciones que ya tengo instaladas, puedo pedirme la herramienta que las desinstale, ¿no? Por ejemplo, en este caso, las aplicaciones que estén cargadas las vamos a ir viendo. Entonces, vamos a ir usando estas de servicios públicos. Voy a buscar la que he cargado. En este caso es para ir viendo esto. Este es un PDF editor. Y digamos, si quiero desinstalarlo, simplemente ya acá hago clic acá en desinstalar y lo voy a quitar ya de mi herramienta, ¿no? Desea desinstalar, listo, lo va a desinstalar y va a revocar todos sus permisos. Entonces, esa opción más también tienes para poder utilizar estos elementos. Es algo que es muy importante para que tú puedas ir viendo esos detalles y también pueda irse utilizando en sí como estos elementos. Entonces, sobre esos detalles va a ir trabajando estos puntos. Entonces, bueno, con esto hemos visto cómo trabaja el Internet, cómo utiliza los medios, las herramientas. Entonces, lo que vamos a ir haciendo, bueno, la siguiente semana, el próximo viernes, ya va a ser simplemente que les voy a dar una actividad para que la puedan ir haciendo. Les voy a facilitar ya desde este lunes para que lo puedan trabajar con el fin de que puedan ir desarrollando y también viendo todo lo que se ha hecho tanto en Excel, en Word, en PowerPoint y en Internet, ¿no? Utilizando estas herramientas, ¿no? ¿Sí? Así es como vamos a trabajar en esta semana que viene. Y bueno, como les decía, en esta semana que viene, los 2 días, salvo el día viernes que les den algunas instrucciones o les aclare un poquito de lo que deben hacer con la actividad que les voy a publicar el día lunes. Salvo eso, vamos a ir viendo, como les decía, de los temas de electrónica. Primero, fórmulas, vamos a trabajar en los tres periodos y luego en la siguiente clase, la que es del viernes, vamos a ir trabajando más que todo cómo simular, cómo trabajar el simulador y también cómo trabajar cuando estamos con la placa en vivo, ¿ya? Esto les voy dando algunas indicaciones, algunos puntos para ir tomando en cuenta. Igual también les voy a ir compartiendo algunos textos, ¿no? Para el taller práctico, ¿no? De electrónica. Eso vamos a ir viendo. Y acá en esto, bueno, el taller práctico de informática, ya lo voy a ir viendo con ustedes un ratito el próximo viernes, que no es mucho, simplemente cómo usamos las herramientas, cómo ustedes van a ir llenando algunos elementos que tengo ahí para que ustedes puedan ir subiendo y cargando algunas tareitas en sí dentro del formulario, nada más, ¿no? Eso vamos a ir haciéndolo para que puedan ir conociendo estas herramientas en sí y las podamos utilizar, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a ir llamando lista para finalizar la sesión del día de hoy. Vamos a cortar un rato la presentación. Voy llamando lista y vamos a ir llamándolos conforme al orden que los tengo. Daniel Vargas,
Daniel Vargas. David Escobar. Presente, Eric. Muy bien. Juan José Rojas. Presente. Muy bien. Elías Fernández. Presente, Eric. Muy bien. Limber Ochoa. Presente, Lic. Muy bien. Luis Alberto Condori. Daniel, muy bien, perfecto. Lake presente. Muy bien, Daniel. muy bien, Daniel. Lo tenemos registrado. Oliver Fernández. Presente, Lic. Muy bien, perfecto. Luis Alberto Condori. Está sin micrófono, está muy bien. Muy bien, jóvenes. Entonces nos vemos el próximo miércoles, como les decía. Voy a comenzar en este caso 16 y 25 para trabajar la parte de la clase ya. Y de ahí vamos a ir viendo. Les voy a ir preparando todo, voy compartiendo todo en la plataforma y en eso atentos en la parte de electrónica básica. Muy bien, jóvenes, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, Lake. Hasta luego. Hola, Lic. Hasta luego. Tengan buen fin de semana y buen Chao, Lic. feriado. Hasta luego. Chao, chao.